Muy buenas tardes, hermanos. Es un excelente día para adorar al Señor y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes este domingo para adorar a nuestro Padre. Y sabes una cosa, Dios ha estado hablando mucho en mi vida sobre este siguiente canto que vamos a empezar a entonar. Habla sobre qué bueno que Dios nos permite tener un día más para adorar. Y sabes, gracias a Dios que nos permite hoy poder adorar al Señor junto con ustedes desde allá de casita. Entonces Dios nos ha dado el privilegio de entrar en su presencia y permitirnos levantarnos para adorarle, para escuchar su palabra. Entonces te voy a invitar ahí en tu lugar, en tu casa, si estás ahí descansando con tu familia, escuchando esta adoración y escuchando la palabra, te voy a invitar a que cierres tus ojos, quieres levantar tus manos y ores conmigo al Señor. Le digas: Padre, gracias por el privilegio que nos da, Señor, de habitar en tu presencia. Gracias, Señor, porque por ti es que tenemos entrada ante la presencia tuya, Señor. Hoy nos gozamos, Señor, en saber que tú nos has dado este tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, para adorarte con libertad, Señor. Hoy te adoramos porque solamente tú eres digno, Señor, porque tú eres Rey sobre esta ciudad, eres Rey sobre este mundo, eres Rey sobre nuestras vidas, Padre. A ti te entregamos nuestra adoración en el nombre de Jesús. Es mejor estar un día en tu presencia que mil fuera de ella. Y es mejor cantarte una melodía y que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. Un día más te adoro, Dios. 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 Dile una vez más conmigo: qué bueno que tengo un día. Y es mejor estar un día en tu presencia que mil fuera de ella. Y es mejor cantarte una melodía y que narrarte todo un cuento. Dile: prefiero aprovechar todo este tiempito porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. Una vez más: qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme
sin reservas. Un día más te adoro, Dios. Un día más te adoro, Dios. Un día más te adoro, Dios. Un día más te adoro. Mejor estar un día en tu presencia que mil fuera de ella. Una vez más. Y es mejor cantarte una melodía y que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. Señor, gracias por darnos un día más, Señor, para entregarnos en adoración a ti. Señor, te entregamos lo mejor de nuestra vida, Señor, para adorarte a ti. Nuestra vida, nuestro tiempo, todo nuestro ser te pertenece a ti, Señor. Hoy no vamos a desperdiciar nuestro tiempo, Señor. Hoy no vamos a arrojar nuestro tiempo a otra cosa, Señor. Vamos a entregar nuestro tiempo, nuestra disposición para entregarte a ti la adoración que te mereces. Te entregamos nuestra vida, Señor, como una ofrenda fragante a ti, Señor. Un día más te adoro, Dios. Y un día más te adoro, Dios. Un día más te adoro, Dios. Un día más te adoro, Dios. Gracias, Señor. Señor, hoy nos entregamos plenamente a ti. Que tu gracia, Señor, sea derramada sobre todos tus hijos. Hoy reconocemos, Señor, que te necesitamos a ti. Solamente a ti necesitamos, Señor. Llena de gracia y bondad esta vida que en verdad necesita de ti. Oh, inunda cada rincón, llénalo de tu amor que no tiene fin. Una vez más, lleno de gracia. Llena de gracia y bondad esta vida que en verdad necesita de ti. Inunda cada rincón, llénalo de tu amor que no tiene fin.
llena de gracia, llena de gracia y bondad, esta vida que en verdad necesita de ti. Inunda cada rincón, llénalo de tu amor que no tiene fin. Vamos, dile conmigo. Para que mi corazón te alabe, para que mi alma te alabe, para que mi vida dé honra de tu gloria, para que mi corazón te alabe, para que mi alma te alabe, para que mi vida dé honra de tu gloria, solo a ti, Jesús, y solo a ti, Jesús, solo a ti, Jesús, solo a ti, Jesús, para que mi corazón te alabe, para que mi alma te alabe, para que mi vida dé honra de tu gloria, para que mi corazón te alabe, para que mi alma te alabe, para que mi vida dé honra de tu gloria. Una vez más, para que mi corazón te alabe, para que mi alma te alabe, para que mi vida dé honra de tu gloria, solo a ti, Jesús, solo a ti, solamente a ti, Señor. Jesús, toda la gloria es para ti, Jesús. Solo a ti, toda la gloria es para ti, Señor. Solo a ti, Jesús, para que mi corazón te alabe, para que mi alma te alabe, para que mi vida dé honra de tu gloria, para que mi corazón te alabe, para que mi alma te alabe, para que mi vida dé honra de tu gloria. Señor, hoy tu pueblo levanta tu nombre en lo alto. Hoy tu iglesia se ha unido en adoración a ti, Señor. Y no vamos a dejar que nada nos detenga, Señor. Tú eres asombroso, Señor. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Hoy tú traes paz a nuestra vida, Señor. Hoy traes tu descanso a nuestro corazón. El corazón quebrantado, hoy tú lo estás sanando, Señor. Hoy te entregamos nuestra vida en adoración, Señor. Para que mi corazón te alabe, para que mi alma te alabe, para que mi vida dé honra de tu gloria, para que mi corazón te alabe, para que mi alma te alabe, para que mi vida dé honra de tu gloria, solo a
amor sin condición, Señor, que tú has depositado en nuestras vidas. Señor, hoy muestra tu misericordia, Señor, a todas las naciones. Señor, el mundo necesita de ti. Abre, Señor, las puertas de los cielos para que tu Espíritu Santo sea derramado, Señor, sobre toda la iglesia. Señor Jesús, abre el corazón de tu pueblo, Señor. Permítenos, Señor, ser transformados, Señor, por tu sangre. Gracias por tu inmenso amor. Gracias, Señor. Tú has sido tan bueno, Señor. Aleluya, Señor. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento. Has sido tan bueno para mí. Vamos, dile. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Vamos, cántalo conmigo, tu amor. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición.
maldición me persigue, deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Y oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Señor, que tu amor, Señor, nos atraiga más a ti. Señor, hoy tu pueblo clama por ti, Señor. Clama, Señor, pidiendo que vengas y llenes nuestros corazones de ti. Señor, es un tiempo, Señor, donde la gente necesita conocerte. La gente necesita conocer al Salvador, al Mesías, aquel que vino a traer salvación a nuestra vida. Señor, no hay cadena, no hay enfermedad, no hay epidemia, Señor, que no se pueda impedir, Señor, venir delante de ti, Señor, y entregarnos a ti. Señor, hoy nos encomendamos a ti. Hoy tu pueblo se entrega completamente a ti, Señor. No merecemos ese amor, Señor. La gente no merece, Señor, tu amor, pero por la gracia que hay en Cristo Jesús, nos has dado la entrada, Señor, para ser recibidos y aceptados, Señor, por ti. Gracias por entregarte en esa cruz, Señor. Gracias por entregarte por amor a nosotros. Gracias, Cristo. Ahora te pido, Señor, que tú bendigas este tiempo de palabra, que abras nuestros corazones para recibir esta palabra, Señor, y que sea una palabra, Señor, que penetre los corazones, Señor, que quebrante corazones, Señor, en tu nombre, Señor. Gracias por ello, Señor. A ti te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Mi hermano, te mando un fuerte abrazo y que Dios hoy hable a tu vida. Sé que el Señor tiene algo preparado para ti. Entonces dispón tu corazón para recibir esta palabra por parte de Dios. Dios los bendiga. Una de las cosas que es un poco extraña es cuando a veces recibes una llamada y la persona que te está llamando no se identifica. Simplemente a lo mejor supone que sabes quién es, simplemente no dice su nombre. Y se siente muy extraño el que recibimos la llamada y no sabemos ni siquiera cómo dirigirnos o qué podemos decir o qué palabras usar, porque la mayoría de nosotros, dependiendo con la persona con la que nos dirigimos, hablamos diferente. Yo trabajo con un grupo de jóvenes. Cuando le hablo a los jóvenes, trato al menos, aunque ya estoy un poco viejo, pero trato al menos de poder hablar en el idioma que ellos hablan. Cuando me dirijo a una persona mayor, quizá la forma de hablar, las palabras, la formalidad cambia. Cuando te diriges a un gran amigo, no solo cambian tus palabras, sino el tipo de conversación, porque empiezas a hablar de cosas más profundas, empiezas a hablar cosas del corazón, cosas más íntimas, de tal manera que el no saber con quién estás hablando limita tu conversación. Y lo mismo nos pasa con Dios. Muchas personas hablan con demasiada formalidad cuando hablan con Dios porque no conocen al Dios con el que están hablando. Cuando una persona que conoce a Dios se dirige con Dios, le puede hablar de su corazón, le puede hablar las cosas que están pasando en su vida, por más difíciles o por más complejas que puedan ser, puedes tener la confianza. Pero cuando no conoces a Dios, tendemos a hablar de una manera formal, de una manera ritualista. De tal manera que nuestra comprensión de quién es Dios y de cómo es Dios moldea nuestra vida y también moldea la manera
en la que oramos. Lo voy a decir una vez más. Nuestra comprensión de quién es Dios y de cómo es Dios moldea nuestra vida y moldea también nuestra oración. Me da mucha risa que a veces algunas personas cuando quieren hablar con mi papá me han dicho, ¿por qué no mejor vas tú y le dices esto? Quizá porque lo escuchan en las predicaciones y cuando él habla con un tono quizá norteño, habla un poco golpeado y me dicen, es que me da miedo porque pienso que si le digo esto se va a enojar conmigo, ¿sí? Y yo me doy cuenta que realmente no lo conocen, porque yo aunque escucho el tono de mi papá al predicar, yo puedo saber que cuando yo me dirijo a él no es una persona que está llena de ira y no me va a responder enojado. Sí, yo sé que quizás es su tono en el que habla y muchas personas así lo pudieran percibir, pero no es una persona que esté enojada, entonces yo tengo la confianza para ir. Entonces, la percepción que tenemos de una persona hace que cambie nuestra manera en la que hablamos. La percepción que tenemos de Dios hace que cambie la manera en que nos relacionamos con Dios y la manera en que le hablamos a Dios. Un autor que me gusta mucho cómo escribe dijo la siguiente frase: el problema básico de la iglesia de hoy es su indigna comprensión de Dios. ¿Qué está diciendo este autor? Lo que él está diciendo es que si tenemos una comprensión muy baja, una comprensión que no es digna del Dios que tenemos, eso está trayendo problemas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si creemos que nuestro Dios es un Dios pequeñito, ¿cómo vamos a ir a exponer nuestras peticiones delante de ese Dios? O si creemos que Dios es un Dios grande, si creemos que Dios es un Dios todopoderoso, le vamos a decir a todas las personas que Él puede traer salvación a sus vidas, ¿sí? Y lo que este autor está diciendo es, si nuestra concepción de Dios no es realmente como es Dios, entonces estamos en serios problemas. ¿Cuáles son algunas de las ideas que la gente tiene acerca de Dios? He escuchado muchas opiniones de lo que la gente piensa. Algunas personas piensan en un Dios gruñón, ¿sí? ¿Qué decimos con esto? Un Dios que está malhumorado, que está enojado, un Dios que está buscando ser un aguafiestas y que no puedas disfrutar tu vida, alguien siempre enojado. Otros tienen una concepción de Dios como de un tigre al acecho. Es decir, alguien que está esperando el momento en que cometes un mal movimiento para atacarte. Otros tienen la opinión de un Dios voluble, es decir, alguien que es caprichoso y que es variable de sus estados de ánimo y que cambia de opinión, de tal manera que no pueden confiar en Dios porque tienen esta imagen de Dios. Otros piensan en Dios como un policía cósmico. ¿A qué nos referimos? A alguien cuyo propósito es estar haciendo cumplir las reglas y la ley y solamente está buscando el momento en que nos equivoquemos para hacer caer el peso de la ley sobre nosotros. Algunas otras personas han pensado en Dios como una especie de Santa Claus, en el que hacemos una lista de nuestras peticiones y Él una vez al año evalúa si nos portamos bien o nos portamos mal para entregarnos esas peticiones. Y una muy particular es aquellos que tienen una concepción de Dios como el Dios plastilina. Es decir, cada persona hace una imagen de su propio Dios. Cuando escuches a alguna persona, me gusta pensar en Dios como, ¿sí? Esta vez me gusta pensar que Dios es así. No están diciendo lo que realmente Dios es, sino su imaginación. Están moldeando a Dios a su propia idea. Yo te recomendaría, aléjate y corre de esas personas porque te van a contaminar con sus pensamientos. Lo que importa no es lo que las personas pensamos de Dios, sino lo que Dios en realidad es. Lo voy a decir de nuevo. Lo que importa no es lo que el Dios plastilina que nosotros estamos construyendo. Lo que verdaderamente importa es quién es Dios. Y eso deberíamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Si quisiéramos conocer, si queremos conocer quién es Dios, definitivamente que tenemos que ir a su palabra. En la palabra encontramos a un Dios que es omnipotente, encontramos a un Dios que es omnipresente, es decir, primero un Dios que todo lo puede, después un Dios que está en todos lados,
también encontramos a un Dios omnisciente, es decir, a un Dios que todo lo sabe. Encontramos a un Dios santo, encontramos a un Dios justo, amable, compasivo, fiel, leal, eterno. Y hay tantas descripciones de nuestro Dios en la Biblia. Inclusive algunos de los nombres que se le dan a Dios en la Biblia se relacionan con su carácter, con sus atributos hacia nosotros. Sin embargo, hoy me gustaría hablar de uno en particular y que, aunque es quizá una palabra muy sencilla, es un atributo de Dios muy profundo, y que si logramos tener una comprensión de Dios en este tema, va a transformar nuestra vida y nuestra manera en la que le hablamos y nuestra manera en la que oramos. Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 100, verso 5. Dice: pues el Señor es bueno. Este atributo que vamos a ver de Dios es la bondad de Dios. Pues el Señor es bueno. Después dice: su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Lo que está diciendo este pasaje es que Dios es un Dios bueno, no solo algunas ocasiones. Dios es un Dios siempre bueno. Su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúan de generación en generación. Mis hermanos, tenemos un Dios que es bueno. Tenemos un Dios que es bueno en todo momento. Un gran predicador escribió la siguiente frase que dice: no deberíamos permitirnos ni un solo momento de incredulidad acerca de la bondad de Dios. Esto es absolutamente cierto. Jehová es bueno. Su naturaleza es siempre la misma. De manera que hasta que entendamos quién es Dios y lo inmensamente bueno que es Él, es cuando vamos a valorar el tener una relación de oración, y cuando vamos a darnos cuenta que siempre necesitamos acudir a su bondad, que siempre necesitamos presentar nuestras cargas delante de Él, porque es un Dios que es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Uno de sus principales atributos es que tenemos un Dios que es siempre bueno. Algunas personas podrán preguntarse: entonces, si Dios es bueno, ¿por qué hay mal en el mundo? Y muchos han tomado esta pregunta como una pregunta muy complicada, pero la verdad es que la respuesta a esta pregunta es una respuesta simple. La respuesta: ¿por qué si hay un Dios bueno, por qué hay mal en el mundo? La respuesta es porque Dios le dio al hombre libre albedrío. Es decir, Dios le dio al hombre la capacidad, la libertad de poder decidir en su vida. Y el problema es que el hombre rechazó a Dios. El hombre eligió desobedecer a Dios. Ese es el problema de por qué hay mal en el mundo. La culpa no es de Dios. Dios le dio al hombre libertad, pero el que tomó la elección de rechazar a Dios, de sacar a Dios de su vida y de ir en contra de sus mandamientos, fue el hombre. Y cuando el hombre empezó a tomar malas decisiones y empezó a cometer pecados, esto empezó a hacer que en el mundo existiera el mal. Pero noten cómo tratamos de verle el lado malo al asunto. Tratamos de ver por qué, si Dios es bueno, por qué hay maldad. Pero la verdadera pregunta que deberíamos hacernos no es por qué hay mal en el mundo, sino por qué hay bien en el mundo. ¿Por qué hay bien en el mundo? Y la respuesta es esta: porque nuestro Creador es bueno. Porque nuestro Creador es bueno. La razón de que hay bien en este mundo es porque tenemos un Dios que es bueno, y Él nos creó a su imagen y semejanza, dice la Biblia. En este tiempo de pandemia que estamos viviendo, todos hemos estado en nuestras redes sociales, ya que estamos mucho tiempo en nuestra casa, y hemos visto algunos videos que cuando los ves te tocan el corazón inmediatamente. Por ahí vi algún video donde había un hospital y lo rodearon muchas patrullas
de policía y diferentes dependencias de gobierno, y todos encendieron las sirenas, y la descripción del video decía que lo que estaban haciendo era que estaban buscando apoyar a todos los médicos que estaban luchando contra esta enfermedad del coronavirus. Con las sirenas estaban apoyando, era una muestra de solidaridad. Y no es la única. Estamos viendo personas en un lado y en otro lado haciendo cosas buenas, sean creyentes en Jesucristo o no. Mucha gente está siendo solidaria con sus amigos, con su familia, hasta con desconocidos. Sí, y nos preguntamos, ¿por qué esto pasa? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Porque el Creador que nos hizo es un Dios bueno, y cuando Él formó a las personas, puso su imagen en nosotros. Cuando vemos esos actos de bondad, no me dejará mentir que todos nos sentimos conmovidos, mis hermanos, y eso es tan solo con un pequeño destello de la imagen de Dios. Con un pequeño destello de la bondad de Dios nos dan ganas de llorar al ver la solidaridad de la gente. Saben, la imagen que el hombre da de Dios ahorita no es una imagen perfecta, damos una imagen corrompida por el pecado, pero esos destellos nos permiten ver un poquito de la bondad de Dios y llegamos hasta las lágrimas. Imagínense cuando volteemos y podamos ver la bondad de Dios en todo su esplendor. Definitivamente nuestra vida va a estar siendo conmovida porque tenemos un Dios que es bueno. Cuando entendemos que nuestro Dios es bueno, entonces vamos a tener 1000 razones cada día para ir a orar. Si Dios no es bueno, no hay razones, pero si entendemos que nuestro Señor es bueno, siempre hay una razón para orar. Así que hoy vamos a ver acerca de la bondad de Dios. El tema del día de hoy es, ¿con quién crees que estás hablando? Estamos hablando con un Dios que es bueno. Y me gustaría que viéramos 4 cosas de la bondad de Dios que si las entendemos van a transformar nuestra vida de oración, van a transformar nuestra relación con Dios. La primera de estas cosas es que porque Dios es siempre bueno, los planes de Dios para mi vida siempre serán buenos. Lo voy a decir de nuevo. Porque Dios es bueno, el punto número 1 es, los planes de Dios para mi vida siempre van a ser buenos. Y miren, ahorita les decía que Dios es todopoderoso, y en base a esto, muchas personas han dicho, bueno, Dios está limitado, hay cosas que Dios no puede hacer porque es todopoderoso. Saben, yo quiero decirles esto, hay cosas que realmente Dios no puede hacer a pesar de que es todopoderoso. La Biblia nos dice algunas de estas. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Él, todo lo que dice siempre es verdad, ¿sí? Dios no cambia. Hay otra característica de Dios, es que Dios es bueno, lo estamos mencionando, por lo tanto sus planes siempre van a ser buenos. Dios no puede hacer planes malos para las personas porque en la misma esencia de su ser está la bondad. De tal manera que Dios no hace planes malos para las personas, sus planes para ti y para mí siempre van a ser buenos. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Ahora, el contexto de estos pasajes, de este pasaje, es que había un pueblo que estaba siendo malo con Dios. Y me sorprende las palabras de Jeremías, porque Jeremías dice, a pesar de que ustedes son malos, yo tengo planes buenos para ustedes. Quiero darles un futuro, quiero darles una esperanza. A pesar de ser malos, Dios tenía planes buenos para ellos, porque Dios siempre es bueno. 2 cosas me resaltan mucho de este pasaje.
La primera está diciendo, no somos accidentes. Mira, hermano, yo quiero decirte esto, eres un plan de Dios. Dios te vio, Dios te diseñó, lo podría demostrar esto con otros pasajes, pero este pasaje nos ayuda a verlo, que Dios tiene planes, no somos accidentes. Podemos decir que hay padres accidentales, a veces los padres no planearon un hijo, pero nunca podríamos decir que hay hijos accidentales, porque todos los hijos son planeados por Dios. No hay persona que no tenga un plan, no hay persona que Dios no haya diseñado y para la cual Dios no tenga un plan. De manera, mi hermano, que Dios tiene un plan para tu vida. Y déjame decirte algo sorprendente, ese plan es bueno, ese plan es bueno. Dios no puede ir en contra de su naturaleza. La segunda cosa importante que quiero mencionar acerca del versículo y que lo podemos ver ahí es que los planes de Dios van ligados a la oración. Fíjese que al principio dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Sin embargo, en el verso 12 dice, en esos días cuando oren, los escucaré. De tal manera que podemos ver que su buen plan para nosotros es que nos relacionemos con Él. Su buen plan para nosotros es que oremos. Y cuando oramos, descubrimos su plan para nuestros días, para cada uno de nuestros días. Los planes de Dios van ligados a la oración. Los planes de Dios para mí se revelan y se realizan por la oración. Escucha nuevamente esta frase. Los planes de Dios para tu vida y para mi vida se revelan y se realizan por medio de la oración. Si queremos conocer los planes de Dios para nuestra vida, deberemos estar orando mucho más, quizá mucho más de lo que estamos haciendo. Y es por eso que como iglesia decidimos tomar esta campaña de oración, porque queremos que cada persona primero tenga el objetivo de poder relacionarse con Dios, porque eso es el mejor plan que le puede pasar a una persona. Pero en segundo lugar, para que en esta relación con Dios pueda ir descubriendo el plan y el propósito para su vida. Mire lo que dice el Salmo 31, 19. Dice, qué grande es la bondad que has reservado. Subraya esa palabra reservado. Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. La palabra reservado es un sinónimo de que Dios de antemano estaba planeando las cosas. Y escucha, ¿para quién son esos planes de grande bondad? Son para aquellos que temen al Señor. Y la bondad de Dios sobre ellos se derrama en abundancia a través de bendiciones para aquellos que están en busca de la protección de nuestro Dios. Mira, cuando Dios bendice la vida de uno de sus hijos, está tratando de decirle al mundo, soy un Dios bueno. Soy un Dios bueno. Ahora, las personas pueden perder sus bendiciones porque muchas veces la gente elige otros caminos, pero esto no significa que Dios no ha planeado buenas cosas. Dios tiene buenos planes para nosotros, pero debemos permanecer bajo su protección, debemos permanecer tomados de su mano y los planes de Dios para nuestra vida se van a ir efectuando. Ahora, yo sé que algunos podrían decir, Oliver, pero realmente no todo en mi vida es bueno. Yo puedo decirles que tienen razón. A veces en nuestra vida suceden cosas malas, cosas que salen de control. Pero déjame decirte algo. Dios no prometió que todo en nuestra vida sería bueno. Lo que sí prometió es que tiene buenos planes para nosotros. Son cosas muy diferentes, ¿sí? Pasan cosas malas en nuestra vida, claro. Hay malas decisiones, hay pecado nuestro, hay pecado en el mundo. Estamos viviendo en un mundo caído. ¿Pasan cosas malas? Claro que pasan cosas malas, pero quiero decirte algo enorme, algo precioso. Y es que a pesar de nuestras malas decisiones y del pecado que existe en nosotros y en el mundo, Dios es aún mayor
y más grande que nuestras malas decisiones. De tal manera que Dios puede completar sus buenos planes para nuestra vida, a pesar de que a veces tomemos malas decisiones, a pesar de que a veces hay cosas que no están sucediendo como queramos en nuestra vida, a pesar de que tomamos errores o de que hay pecado. Dios es más grande que esto y Él puede hacer que sucedan cosas buenas en nuestra vida, planes buenos para nuestra vida, que esos planes se cumplan a pesar de que a veces nos equivoquemos en nuestras decisiones. Romanos 8:28 dice, es un pasaje muy conocido, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Qué precioso pasaje, cuánto descanso trae a nuestra alma. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo amamos, de aquellos que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. De tal manera que es cierto, no todas las cosas que están pasando en tu vida son buenas, pero Dios asegura que a pesar de las cosas difíciles, de las cosas malas que suceden a consecuencia del pecado, sus buenos planes para tu vida y para mi vida se van a cumplir. Me gustaría poner este ejemplo cuando tenemos, por decir, un pastel. A todos nos gusta comer pastel, pero si agarramos cada uno de los ingredientes por separado, habrá algunos ingredientes que sí nos gustan y habrá otros ingredientes que no nos gustan. Por ejemplo, a nadie le va a gustar agarrar el huevo crudo que se le pone al pastel si lo tomas por separado. O a nadie le va a gustar agarrar sal o agarrar, bueno, a lo mejor a algunos les gusta azúcar, ¿verdad? Aunque no tanta y sola, ¿sí? O si agarras la harina y simplemente te la echas en la boca, no te va a gustar. Pero cuando un cocinero con el propósito de hacer un pastel agarra todos estos elementos y los mezcla, cuánto nos encanta el resultado. Lo mismo sucede con las cosas que Dios hace. Hay elementos en nuestra vida que por sí solos quizá podremos decir son cosas malas que están pasando, pero Dios es tan poderoso y tan buen cocinero que cuando mezcla todas las cosas, Él tiene tanto poder y es tan bueno que logra que sus planes se cumplan, sus buenos planes se cumplan para nuestra vida. De tal manera que entre más oramos, más conocemos el propósito de Dios. Y mientras más caminamos en ese propósito, más usa Dios todas las cosas para bien en tu vida. Debemos de ser personas que oremos y conforme vamos descubriendo este propósito, no te preocupes si hay cosas que pasan que sientes que están fuera de tu control o que no son como te gustaría. Mira, yo quiero decirte esto, Dios tiene el control de todo y podemos descansar en que Dios es bueno y Él usa todas las cosas para bien en nuestra vida. Todos conocemos esta historia bíblica acerca de este personaje que se llamaba José, que era uno de entre dos, eran 12 de familia, 12 hermanos, ¿sí? Y era el que todos le tenían envidia porque era el consentido de papá. Sus hermanos decidieron agarrarlo y literalmente lo que intentaron fue matarlo. Pero uno de ellos tuvo un poco de misericordia de él y dijo, ¿sabes qué? No lo maten, véndanlo de perdido como esclavo y de perdido le sacamos algo. Entonces lo vendieron como esclavo. Imagínate la situación en la que estaba viviendo José, que tu propia sangre, tu propia familia te estaba intentando matar y lo estaban vendiendo como un esclavo. Ahora conocemos la historia. Llegó a la casa de un hombre que se llamaba Potifar y la esposa de este hombre lo consideró muy guapo y trató de seducirlo. Ahora, José, por ser un hombre íntegro, decide tener integridad para con Dios y tener integridad para con la persona que lo había contratado, para con Potifar, ¿sí? Y dice, no voy a caer en esta seducción. Entonces la mujer empieza a gritar que José había abusado de ella y total lo agarran y lo meten a la cárcel. ¿Puedes imaginar un poco cómo se sentía José?
de ser una persona de familia consentido por su papá, de repente toda su vida cambia, lo intentan matar, lo venden como esclavo. Él sigue intentando hacer las cosas con integridad, ¿sí? Y es acusado falsamente y lo meten a la cárcel. No puedo entrar en tantos detalles en la historia, pero vemos en la historia bíblica que que las cosas empiezan a suceder, Dios empieza a acomodar las cosas y José llega hasta ser el segundo del faraón, un hombre importante en el gobierno de Egipto. Regresan sus hermanos que lo habían vendido muchos años después y ni siquiera lo reconocían. Y entonces surge este pasaje que nos da una enseñanza tan grande que se encuentra en Génesis 5:20 y dice así. Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. José entendió. Quizá en esos momentos de su vida que estaban pasando las cosas difíciles, él no podía entender cuál era el resultado, cuál era el plan. Él no lo entendía, él estaba sufriendo las dificultades. Pero cuando llega a la conclusión en este pasaje, dice, ustedes tenían la intención de hacerme daño. Pero hay un Dios más poderoso que todos ustedes y es un Dios bueno. Y Él hizo que de todo este mal salieran cosas buenas para salvar a mucha gente. Ese es nuestro Dios. Es un Dios bueno. Es un Dios que transforma las cosas malas que suceden en este mundo para bien de aquellos que lo amamos. De tal manera que podemos tener la convicción de que todo lo que hace Dios en mi vida, lo hace para bien. Puedes decirlo conmigo ahí desde tu hogar. Todo lo que Dios hace en mi vida, lo hace para bien. Esa es la primera cosa que tenemos que considerar de Dios. Sus planes son siempre buenos para nosotros. El segundo punto acerca de la bondad de Dios que yo quiero resaltar es, porque Dios siempre es bueno. Y el segundo punto es, siempre me da lo que necesito, no lo que merezco. Porque Dios es siempre bueno, siempre me da lo que necesito, no lo que merezco. Miren, hermanos, realmente si Dios nos pagara conforme a lo que nosotros nos merecemos, nadie en este mundo podría seguir en pie, porque nuestras faltas son muchas. Sin embargo, gracias a un Dios bueno, no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos. De hecho, todo lo que tenemos es un don de Dios. Nuestro cuerpo es un don de Dios. Nuestros talentos son dones de Dios. Las bendiciones que ocurren en nuestra vida son regalos de Dios. Y Él no nos está pagando conforme a lo que merecemos. El Salmo 103:10 dice, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones o nuestras faltas, como lejos del oriente está del occidente. Qué precioso pasaje. Lo que está diciendo este texto es que Dios no nos está pagando lo que nos merecemos. Dios no nos trata conforme a nuestros pecados. Dios no nos trata conforme a nuestras faltas, a nuestras maldades, sino que tomó nuestras maldades y las puso hacia un extremo, hacia el oriente, y a nosotros nos puso al otro extremo, al occidente, una distancia infinita entre nosotros, porque así de infinita es la bondad de Dios para nuestra vida. De tal manera que todas las bendiciones que tenemos no es lo que merecemos, sino es un Dios bueno, dándonos aquello que no merecemos, porque nos lo da por gracia, porque es un Dios bueno. El Salmo 51:1, mira lo que dice David. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Entendemos en este pasaje, David había cometido una falta muy grave.
había cometido adulterio y para tratar de encubrir su adulterio había cometido muchos otros pecados, entre ellos asesinato. Si pensamos que David merecía un buen trato de Dios o merecía compasión o merecía ternura de Dios, la verdad es que David, él mismo sabía que él no lo merecía. Pero tenía una característica, que es lo que estamos hablando aquí. David conocía a Dios y David sabía que Dios era un Dios bueno, de tal manera que él va y él ora tan claramente y nos enseña mucho a nosotros, porque él ora a pesar de su pecado y le dice a Dios: Señor, no porque me lo merezco. Le dice a Dios: ten compasión de mí porque tú eres bueno, ten compasión de mí por tu gran ternura, borra mis culpas, tú hazlo, Señor, no porque me lo merezca, merezco todo lo contrario, pero te pido que me limpies de mi pecado. Y muchas veces nosotros, por no conocer la bondad de Dios, nos distanciamos de Dios y dejamos de orar, porque cometemos faltas y de pronto se nos olvida la bondad de Dios. Pensamos que Dios puede estar enojado, pensamos que Dios no nos va a recibir, y a pesar de que Dios ha echado nuestras culpas en lo profundo de la mar, a veces se nos olvida y estamos tratando nosotros de pescarlas y de volver a sacarlas para echárnoslas de nuevo. Pero, hermano, déjame decirte, Dios no nos perdona porque seamos buenos. Dios no nos perdona porque Él es bueno. Y es por eso que podemos ir a orar, a pesar de que en algún momento nos hemos equivocado, a pesar de que seguimos teniendo muchas faltas. Dios no nos perdona porque seamos buenos o porque seamos malos. Dios nos perdona porque Él es bueno. El perdón está en su ser. La bondad está en su ser. Por eso nos perdona, no está en nosotros. ¿Y sabes qué? David lo sabía. Y David utilizó esto, en el buen sentido de la palabra, para acercarse a Dios. Si David no hubiera conocido la bondad de Dios, él simplemente se hubiera apartado. Pero cuando recordó la bondad de Dios, decidió volver a acercarse a Dios. ¿Y sabes qué nos enseña la Biblia? Efectivamente, Dios tuvo misericordia de él, porque nuestro Dios es un Dios bueno. De tal manera que Dios nos perdona por su bondad. Pero quiero decirte algo mucho más grande. Porque a veces nosotros decimos: ya perdoné a cierta persona, ya perdoné acá, pero que quede muy lejos de mí, ¿verdad? Que nunca se me acerque. Pero cuando Dios nos perdona, no solo nos perdona, sino que nos recibe de nuevo. Es decir, ya no nos rechaza, sino que ahora nos invita a que podamos vivir con Él. Eso es maravilloso. No solo dice: ok, te perdoné, pero quédate lejos de mí, sino que te dice: te perdono, pero quiero que vivas cerca de mí. Ya no te voy a rechazar. Nos invita a vivir con Él. Ahora, hay una característica que todas las personas compartimos en este mundo, y es que tenemos temor al rechazo. Lo manifestamos de muchas formas. De hecho, una vez encontré un libro que se llama ¿Por qué tengo miedo de decirte quién soy? Y la respuesta es porque tiene miedo a que lo rechacen. Porque a consecuencia de nuestro pecado, a consecuencia de nuestros errores, tenemos temor de que la gente nos vea con transparencia, de que la gente vea realmente quiénes somos a consecuencia de nuestro pecado. De hecho, en el principio, en el Génesis, dice la Biblia que Adán y Eva estaban desnudos, pero cuando ellos pecaron, inmediatamente se llenaron de vergüenza y se cubrieron, ¿sí? Porque queremos ocultar. El pecado hace que queramos ocultar nuestra vergüenza. El pecado hace que queramos ocultar nuestras faltas. El problema es que esto también limita nuestras relaciones. Las personas no nos podemos acercar a profundidad el uno con el otro porque tenemos miedo a que si realmente conocen quiénes somos, nos rechacen. Y empezamos a andar por la vida con máscaras. Si tú te das cuenta, la mayoría de nosotros publicamos en las redes sociales el mejor perfil que tenemos, le ponemos un montón de filtros,
Tratamos de mostrar solo las mejores cosas que están sucediendo en nuestra vida, porque eso es lo que queremos que la gente vea. Queremos que la gente vea solamente lo mejor, pero la raíz de todo esto es que todos compartimos, a causa del pecado que nos avergüenza, todos compartimos un miedo al rechazo. ¿Por qué estoy hablando de todo esto en este punto? Porque Dios no nos paga como nos merecemos. Con Dios tenemos una relación segura en el que podemos estar libres de miedo a que nos rechace. La palabra de Dios nos dice que el que viene a Dios, Dios no lo echa fuera. Mira lo que dice el Salmo 27, versos 10 al 13. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Qué terrible el que una persona, sus padres lo abandonen. ¿Cómo puede sentirse esa persona? Puede sentirse rechazada. Quizá toda su vida pueda tener este miedo al rechazo en todas sus relaciones. Pero escuche lo que está diciendo el salmista. Aunque eso sucediera, el Señor me va a mantener cerca. Porque el Señor no rechaza a nadie. Él no nos paga como nosotros nos merecemos. El Señor quiere tenernos cerca. Voy a leerlo de nuevo. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Mis enemigos me esperan. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. ¿Cuál es la confianza del salmista? La confianza es que tenemos un Dios bueno que no nos paga conforme nosotros nos merecemos, sino que en lugar de rechazarnos por nuestras faltas, como es lo justo que se podría hacer, y como la mayoría de nosotros lo haría con alguien que cometió una falta en contra nuestra, sin embargo, Él no nos paga así, sino que Él nos mantiene cerca por su grande bondad. Y dice el salmista, yo confío en que voy a ver la bondad de Dios. ¿Cómo va a ver la bondad de Dios? En que el Señor nos acoge, en que el Señor nos recibe. Y déjame decirte algo, tanto nos ama y tanto es su bondad que quiere una relación con nosotros para la eternidad. De manera que con Dios no debemos tener miedo al rechazo. Ahora, si lo que te da miedo es que Dios vea aquellas cosas malas, así como nos da miedo con otras personas, si lo que te da miedo es verte expuesto a los ojos de Dios, mira, déjame decirte algo. La realidad es que la Biblia dice que todos estamos expuestos ante sus ojos. Vamos a leerlo en la Biblia. Hebreos 4:13 dice así: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuenta. Si yo solamente leo esta parte, créeme, me aterro. ¿Sí? Porque esto quiere decir que Dios ve todas mis faltas. Esto quiere decir que Dios ve todos mis malos pensamientos. Esto quiere decir que Dios ve mis más grandes defectos. Siempre estoy desnudo ante los ojos de Dios y Él puede verme todos mis errores y todos mis defectos y todas mis faltas. Y muchos podríamos estar aterrados y decir, ¿sabes qué? El Señor nos va a rechazar entonces. Pero si continuamos con el texto, nos damos cuenta de la bondad de Dios. Dice en el verso 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos, porque nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Mi hermano, si te da miedo que Dios te viera, déjame decirte algo. Siempre has estado desnudo ante sus ojos. Siempre has estado expuesto ante sus ojos.
Pero déjame decirte algo mucho más grande. A pesar de lo que Él vio, Él decidió amarte y Él decidió amarme. Por eso este pasaje dice, Él nos conoce y Él conoce nuestras debilidades y Él conoce nuestras luchas. Porque Él fue tentado en todo, pero Él nunca pecó. Y entonces la conclusión de este texto es, así que no tengas miedo al rechazo, porque Él no te paga como mereces. Acércate a Dios confiadamente y no vas a encontrar el pago que tú merecías, sino que vas a encontrar la gracia en el momento en que más la necesitas. Y eso es lo que podemos encontrar delante de un Dios bueno cuando vamos delante de su presencia. Así que la bondad de Dios se relaciona con nuestra relación con Dios. Primero, porque Él tiene buenos planes para nuestras vidas. Y en segundo lugar, porque no nos paga lo que nos merecemos ni nos rechaza, sino que siempre nos recibe. La tercera cosa que yo quiero mencionar en esta tarde es que porque Dios es siempre bueno, Dios pone mi bien. Escucha esto. Dios pone mi bien por encima del suyo. Esto es nuestro punto número 3. Dios pone mi bien por encima del suyo porque Él es siempre bueno. Y yo sé que muchos podrán estar pensando que quizás estoy diciendo alguna herejía. Pero realmente esto es lo que sucedió en la cruz. Realmente esto que estoy diciendo es el corazón del evangelio. Que Dios antepuso su bien y vino y murió por nosotros, pecadores que no lo merecíamos. Que el rey se estaba sacrificando, estaba dando su vida por los campesinos. El pastor estaba dando su vida por las ovejas. Dios siempre es bueno y Él nos mostró en la cruz que Él puso nuestro bienestar por encima aún de su propio bien, porque Él tuvo que morir y tuvo que sufrir el dolor y tuvo que sacrificarse y tuvo que cargar con el pecado de toda la humanidad. Me encanta la palabra de Dios y creo que es un libro completamente cierto, porque solamente aquí podemos ver al rey sacrificándose por los campesinos. En todas las películas, en todas las historias, siempre vemos que todos dan su vida por el rey, pero en la Biblia es el único lugar donde encontramos a un rey que se está sacrificando y está dándolo todo por su gente, porque está anteponiendo el bienestar de ellos, porque es bueno y porque nos ama. Fíjate lo que dice en Juan 10:14, el pastor dando su vida por las ovejas. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y escucha lo que dice. Y doy mi vida por las ovejas. Este pasaje está diciendo el centro del evangelio. Dios es tan bueno que está dispuesto a entregar, estuvo dispuesto y lo hizo a entregar su propia vida por nuestro bienestar. Juan 15:13 dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Déjame decirte algo, si quieres ver la bondad de Dios en su máximo esplendor, simplemente dirige tus ojos a la cruz, a ese momento en el que el Señor Jesucristo estaba muriendo por nosotros, porque en ese momento estaba expresando la máxima bondad de Dios y su más grande amor por cada uno de nosotros, todo a nuestro favor, para limpiar nuestros pecados, para quitar nuestra maldad. Ahora déjame decirte, Dios no solo quitó la maldad, sino que hizo algo todavía más grande que eso. Él tomó toda la bondad de Dios, toda la bondad de Jesucristo y la puso a nuestro favor. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:21. Y está hablando acerca de Jesús, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Wow, qué precioso pasaje. Dios no solo quitó nuestra maldad, sino que tomó toda la justicia de Jesucristo y la puso a nuestro favor para que ahora
nosotros podamos tener una relación con nuestro Señor, con nuestro Dios. Él puso toda la bondad de Cristo, toda su justicia la puso a nuestra cuenta. Yo sé que muchos podríamos estar pensando, ¿y qué tiene que ver todo esto con la oración? O sea, yo sé que el Señor murió por mí, yo sé que es bueno por esto, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la oración? Mira, déjame decirte, tiene todo que ver con la oración, tiene todo que ver con la oración. Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta versión dice, ¿no nos dará también todo lo demás? El hecho de que podamos ver la bondad de Cristo en su máxima expresión en la cruz muriendo por nosotros, ¿sí? Nos hace tener una garantía de que si estuvo dispuesto a entregar su todo, ¿cómo no nos dará también con Jesucristo todo lo que necesitamos? De tal manera que cuando nos acercamos en oración y podemos ver a Cristo muriendo por nosotros en su bondad infinita, también podemos saber que nuestras peticiones están cayendo delante de un Dios bueno, delante de un Dios que responde a sus hijos porque nos ama mucho y está lleno de bondad. El punto número 4 que yo quiero ver es, porque Dios es siempre bueno, Él no nos dice que sí a cada petición. Y es donde entramos a una de esas cosas que se vuelven un poco difíciles, porque todo lo demás nos gusta mucho y que Dios nos ama y que Dios nos recibe y que Dios no nos paga conforme nos merecemos. Pero cuando escuchamos que Dios no nos dice que sí a cada una de nuestras peticiones, no nos gusta mucho la idea. Pero la verdad es que Dios es siempre bueno y por eso precisamente es que no nos dice que sí a todas nuestras peticiones. Ahora, en mi propia vida, ahora en estos días he podido entender un poquito más este concepto. Porque tengo a mi bebita que está a punto de cumplir 2 años y muchas veces ella me pide cualquier cosa que ve, ¿sí? No sé, la vez pasada encendimos el horno para calentar algo y se acercaba al horno y me decía que quería tocarlo, ¿sí? Obviamente yo no le podía decir que sí, porque si yo le decía que sí, era obvio que era un peligro para ella. Y se acerca a donde están las conexiones de luz y quiere meter cosas ahí y yo sé que es un peligro para ella. Entonces yo empecé a decirle la palabra, esto es peligroso para ti, esto es peligroso para ti. Y aunque usted no me crea, hermano, yo sé que tiene menos de 2 años, pero siempre que le digo que algo es peligroso, ya no se acerca, ¿sí? Y ella no me puede decir que yo soy un mal padre por decirle que no se acerque a eso, porque realmente si se acerca podría inclusive perder su vida. Todos sabemos que los padres buenos no le pueden decir a sus hijos que sí en todo. Solo que cuando vamos delante de Dios, eso se nos olvida. Cuando vamos delante de Dios, queremos que Dios nos diga que sí en todo. Pero realmente yo estoy protegiendo a mi bebita cuando no le doy todo lo que ella pide. Sí. Y vamos delante de Dios y le hacemos peticiones y queremos que a todo nos diga que sí. Mira, ¿sabes por qué nos decepcionamos tanto cuando Dios no nos dice que sí a algo que queremos? Es porque nuestra perspectiva de la vida, nuestra visión de la vida está bastante limitada. Y esto hace que muchas veces pidamos cosas que la verdad no tienen sentido y que la verdad no creo que tengan sentido muchas veces para Dios, ¿sí? Ejemplo con mi bebita, ella me pide algunas cosas y como ella no tiene una perspectiva completa de todo, de cómo funcionan todas las cosas, ¿sí? Para ella a veces se le puede hacer raro que yo le diga que no, aunque ha aprendido a confiar en mí como lo deberíamos hacer todos con Dios. Pero nuestra perspectiva hace que creamos que estamos pidiendo las cosas correctas.
Me da mucha risa una película que salió que se llama El Todopoderoso, ¿sí? En el cual este personaje quería muchísimas cosas y pensaba que si tuviera todo el poder podría hacer que su vida se arreglara en totalidad, ¿sí? Entonces se enoja con Dios y total llega un momento en que en la película Dios le da todos los poderes de Dios, todo el poder de Dios se lo da a este hombre. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que empieza a surgir caos, no solamente en su vida, sino en la vida de todas las personas que lo rodean e inclusive en todo el mundo, porque Dios le dio el poder, pero evidentemente no le había dado su sabiduría, de tal manera que este hombre empieza a echar a perder todo. Y él creía que el trabajo de Dios era muy fácil y se da cuenta que le faltaba sabiduría, que no podía lograr hacer las cosas, sino que lo único que logró fue hacer caos. Un autor escribió una frase que me gusta mucho y dice, si Dios habría respondido como yo quería todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida, no sé dónde yo estaría ahora. Y así es en nuestra vida. Dios no siempre nos va a responder que sí, porque hay muchas cosas que nosotros no tenemos visión o perspectiva de lo que va a suceder. No tenemos control del tiempo, no tenemos control del mañana, no tenemos control de las acciones de los demás. Nuestra visión es muy limitada, aunque muchas veces nos damos cuenta. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios sí responde todas las oraciones. No siempre responde diciendo que sí, pero Dios sí responde todas las oraciones. La semana pasada veíamos que Dios responde a veces las oraciones con sí, como a la mayoría nos gusta. A veces responde diciendo no, pero no también es una respuesta. Cuando responde no, también es una respuesta. A veces responde diciendo espera. Y me da mucha risa que un predicador decía, a veces yo creo que Dios ha de responder, ¿de verdad me estás pidiendo eso? ¿No es una broma? ¿Estás jugando con lo que me estás pidiendo? Pero me gustaría verlas ahora desde otro enfoque. Es más o menos el mismo concepto, pero desde otro enfoque de como las vimos la semana pasada. Cuando hacemos una petición incorrecta delante de Dios, la respuesta de Dios va a ser no. Estamos pidiendo algo que está mal, estamos pidiendo algo que está incorrecto, estamos pidiendo algo que probablemente nos va a traer daño, que no nos estamos dando cuenta, ¿sí? Y cuando sea una petición incorrecta, la respuesta de Dios va a ser no. Ahora, hermanos, tenemos que tener esta convicción en nuestro corazón, nos va a ayudar muchísimo, que siempre ese no viene desde la bondad del corazón de Dios. Nunca va a surgir de un Dios caprichoso, nunca va a surgir de un Dios que te quiera hacer daño, nunca va a surgir de un Dios que te quiere limitar. Cuando Dios dice no, siempre surge de lo bueno de su corazón para con nosotros. Ahora va a haber momentos en que hagamos una petición y está en el tiempo incorrecto. De tal manera que la respuesta de Dios cuando pedimos algo en el tiempo incorrecto va a ser, espera un momento, tranquilo, más despacio, ¿sí? Como diciendo, sí quiero dártelo, pero no es el tiempo. Y tenemos que entender que hay una diferencia entre un no y un aún no, ¿sí? Si mi bebita viene y me dice, quiero tener novio, yo le voy a decir, nunca. No le voy a decir, no es el tiempo, le voy a decir nunca. Pero si me viene y me dice, quiero un carro, yo le voy a decir, no es el tiempo. Obviamente estoy jugando, ¿sí? Pero sí lo voy a hacer. No es el tiempo. Hay momentos en que vamos y pedimos algo a Dios y le decimos, quiero esto, y Dios va a decir, sí, solamente que no es el tiempo. Va a haber otras ocasiones en que vamos a hacer peticiones delante de Dios, pero nosotros no estamos listos. Y cuando no estemos listos, la respuesta de Dios va a ser, no te va a decir no es el tiempo, sino te va a decir necesitas crecer. Necesitas crecer espiritualmente, necesitas crecer. Por eso no te lo doy en este momento. Aunque tiene relación con el tiempo, no es el tiempo el factor determinante en esta ocasión, sino la madurez, ¿sí? Cuando es el tiempo incorrecto,
La marca de es precisamente la marca de la madurez, si podemos esperar o no, ¿sí? Pero cuando es porque no estamos listos, Dios lo que nos está diciendo es, sí te lo quiero dar, pero necesitas crecer. El factor determinante es tu madurez. Quiero que cambies. Dios nos está diciendo, me interesa más tu carácter que tu petición. Así que la respuesta de Dios puede ser no. La respuesta de Dios puede ser, espérate tranquilo. La respuesta de Dios puede ser, crece. Pero cuando se alinean todas las cosas, que es la petición correcta, es el tiempo correcto y estamos en la madurez correcta, la respuesta de Dios a nuestras peticiones va a ser hecho. Dios te va a decir, hecho. Dios no dice que sí a todo el mundo, porque Él es bueno. Lo voy a decir de nuevo porque esto nos cuesta mucho en comprender. Dios no le dice que sí a todo el mundo, porque Él es bueno. Mira lo que dice Lucas 11, verso 11. Dice, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, les dan una serpiente en su lugar. O si les piden un huevo, les dan un escorpión. Claro que no, dice Jesús. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Y lo que este pasaje nos está diciendo es que Dios nunca nos va a dar nada que sea dañino para nosotros. Si aún nosotros como padres pecadores sabemos diferenciar entre darle una cosa buena o una cosa mala a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es toda sabiduría, pero también es toda bondad, va a saber darnos cosas buenas cuando se lo pidamos? Y cuando algo no sea bueno, claro que no te lo va a dar, precisamente porque Dios es bueno, no te lo va a dar. Mira, te voy a decir una cosa que no te va a dar Dios según este pasaje, no te va a dar serpientes, Dios no te va a dar escorpiones. Cuando tú le hagas una petición que va a ser en contra de sus planes para tu vida o que te va a traer daño a ti, sabes, Dios te va a decir no, pero ese no y todas las respuestas de Dios para tu vida siempre van a partir de la bondad de su corazón para con nosotros. De tal manera que porque Dios siempre es bueno, podemos confiar en que tiene planes buenos para nosotros. De tal manera que porque Dios siempre es bueno, siempre nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Y porque Dios siempre es bueno, Dios pone mi bien por encima del suyo. Y porque Dios es siempre bueno, Él no dice que sí a cada petición. Hermanos, seamos sinceros. Es fácil ver a Dios y creer en la bondad de Dios cuando todo va bien. Sí, yo creo que la mayoría de nosotros, cuando todas las cosas van prosperando y todo va funcionando en nuestra vida como nosotros queremos, siempre es fácil decir, Dios es bueno. Pero la prueba está en creer en la bondad de Dios, aun cuando las cosas no van bien. Porque es ahí cuando creemos que no nos está respondiendo. Muchas veces nos pasa cuando las cosas van mal, que le dice a Dios, es que no sé dónde estás, es que no me está respondiendo. Y mira, hermano, lo que quiero decirte esta tarde es que Dios es bueno y es que Dios te está escuchando, aunque a veces las cosas no van como tú esperas. Dios es bueno y te escucha y aún así te responde, aunque en el momento no lo entendamos. Pero definitivamente para todos es el momento más difícil, cuando estamos viviendo dificultades, poder decir, Dios es bueno. Muchos en estos puntos de su vida dejan de orar. Pierden de vista por un momento la bondad de Dios y apartan su corazón de la oración. O cuando Dios le responde que no a algo, apartan su corazón de la oración. Sin embargo, Dios es bueno. Mira lo que dice Romanos 5:3. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Qué está diciendo? También nos alegramos
al enfrentar pruebas y dificultades, escucha lo que dice, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Lo que está diciendo este pasaje es que se alegran de enfrentar dificultades. Yo creo que nadie de nosotros, o es difícil decirlo al menos, que nos alegramos de estar sufriendo tribulaciones. Pero el apóstol Pablo tiene tan clara la perspectiva de la bondad de Dios y de que Dios está trabajando aún en medio de las dificultades y cumpliendo sus buenos planes, que él puede decir, aún en medio de la dificultad, yo me alegro porque Dios está trabajando mi carácter y eso está fortaleciendo mi esperanza de salvación. En la tierra, mi hermano, Dios se preocupa más por nuestro carácter que por nuestra comodidad. Dios se preocupa más por tu carácter. Y la realidad es que Dios en su bondad y en el hecho de que es omnipotente, todopoderoso, utiliza el dolor para trabajar en nuestro interior. Yo me hacía la pregunta cuando estaba preparando este mensaje y me preguntaba si tuvieran que operar a mi bebita porque tuviera alguna enfermedad grave y el médico me dijera, mira, la operación va a ser difícil, pero podemos quitar el problema, vamos a suponer que sea alguna cosa que tenga que quitar de su cuerpo. Y si el médico me dijera, le va a doler, pero después de eso va a tener una recuperación difícil, quizá de meses, y le va a doler, pero después de eso se va a recuperar y va a estar bien. Yo le diría al doctor, quizás con todo el dolor de mi corazón, le diría, haz lo que tengas que hacer. Si tienes que operarla, pero le vas a salvar la vida, haz lo que tengas que hacer. Y lo que quiero decir con este ejemplo es que Dios utiliza muchas veces las situaciones de dolor que están surgiendo en nuestro entorno para estar transformando nuestro carácter, para estar erradicando cosas en nuestra alma, en nuestro espíritu que no están bien delante de Dios y que a veces solamente a través de situaciones de dolor vamos a ser transformados. Generalmente las personas aprendemos más en los tiempos de dolor que en los momentos de éxito. De hecho, yo podría decir que en los momentos de éxito he aprendido muy pocas cosas, pero en los momentos difíciles se quedan grabados porque Dios está trabajando en aquellos que le amamos y aún de las dificultades y de aquellas cosas que no están sucediendo como quisiéramos. Dios está sacando cosas buenas y está afirmando nuestro carácter para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Es decir, su plan para nosotros está pasando. Génesis 50:20 dice así. Es el pasaje que ya hemos leído acerca de José, pero lo quiero releer para señalar una sección, una porción importante. Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. ¿Se acuerdan de la historia de José que mencionamos hace un momento? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Y sabes qué, mi hermano? Este tipo de dolor que José vivió se le llama un sufrimiento redentor. José estaba sufriendo y no era para su propio bienestar. El sufrimiento que Dios estaba trayendo a la vida de José y que en medio de todas estas circunstancias que sus hermanos lo vendieron y todo lo que estaba pasando, todo este sufrimiento no solo era para beneficio de su vida y de su carácter, sino que Dios estaba obrando un sufrimiento redentor que estaba salvando a muchísimas otras personas. ¿Sí? Porque José fue el segundo del faraón y a través de su vida vino tiempo de crisis, pero Dios usó a José para que pudieran acumular alimento de tal manera que la vida de muchas personas se salvaron. ¿Sabes quién también experimentó un sufrimiento redentor?
nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino y lo entregó todo por nosotros y Él sufrió el dolor, pero estaba experimentando este sufrimiento que a su vez nos estaba trayendo salvación a todos los que creemos en su nombre. De tal manera, hermano, que yo quiero decirte que aún en los momentos de mayor dolor, Dios está trabajando en ti, pero también puede estar utilizando tu sufrimiento y tu dolor para estar construyendo su precioso plan en la vida de muchas otras personas. Dios puede usar nuestro dolor para salvar la vida de otros. Porque, miren, hermanos, para los hijos de Dios, aún los momentos de sufrimiento pueden ser buenos y motivo de alegría, como decía el apóstol Pablo, porque Dios puede sacar cosas buenas. Y déjame decirle, aún si muriéramos en esta vida, aún de ese sufrimiento, Dios puede sacar bendición para la gente que se queda. Y nosotros está pasando algo muchísimo muy bueno porque estamos yendo a la presencia de Dios. Porque los hijos de Dios, por la bondad de Dios, siempre ganamos. Porque Dios utiliza aún las cosas malas para el bien de aquellos que lo amamos. Y fue demostrado en la cruz. Cuando todos pensaron, cuando Satanás estaba celebrando porque creía que estaba teniendo una victoria sobre Cristo, Jesucristo estaba ganando para salvación de todos nosotros. Dios es bueno. En las buenas situaciones, Dios es bueno. En los momentos difíciles, Dios es bueno. Dios tiene un plan bueno para nuestra vida. Y si nosotros entendemos estas cosas, nos vamos a dar cuenta que la oración no es como un ritual o no es como algo que tengo que hacer como un requisito. Nos damos cuenta que es la más grande oportunidad que tenemos para acercarnos a aquel que con su bondad lo llena todo y nos da plenitud con su propia bondad. Nos damos cuenta cuando entendemos la bondad de Dios que necesitamos acercarnos a Dios en oración. Siempre. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Hermanos, recordemos, Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre es bueno. Siempre es bueno. Y por eso siempre necesitamos ir a orar. Y yo espero que el entender todo esto empiece a traer a nuestra vida convicción. Y que durante esta campaña de oración, confiados en la bondad de nuestro Señor, cada día vayamos y oremos al Señor, confiando en que Él nos recibe, confiando en que sus planes son buenos, confiando en que su respuesta es confiable para nosotros. Y siempre podamos ir a orar cada día de nuestra vida. Ahora, la verdad es que hasta este punto estoy terminando mi mensaje. Pero yo quiero, en base a la situación que estamos viviendo en este mundo, a raíz de esta pandemia que está viviendo, tengo la convicción de que la iglesia, el mundo necesita una iglesia. El mundo necesita una iglesia que ora. El mundo necesita una iglesia que vuelve su corazón a Dios. El mundo necesita una iglesia que confía en la bondad de Dios y que le está gritando al mundo, Dios es bueno. El mundo necesita una iglesia que se despierte a orar día tras día confiados en la bondad de Dios y que a pesar de que la gente esté con temor, la iglesia esté diciéndole al mundo, Dios es bueno, puedes confiar en Él, puedes refugiarte bajo sus alas, puedes caminar de su mano. El mundo necesita una iglesia que ore. Y me gustaría pedirles que durante los días de esta semana en nuestra campaña de oración estemos orando estas dos peticiones que vienen en estos pasajes. Salmo 119, 37 dice, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos
porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Que esa sea nuestra oración estos días de la semana. Y también lo que dice en Lamentaciones 5:21. Permítenos volver a ti, Señor, y nos volveremos. Vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos. Quiero invitarles a que ahí en su hogar, si tienes a alguien de tu familia ahí contigo, toma su mano y vamos a orar a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque tu bondad ha sido revelada a través de la palabra. Y porque por tu bondad podemos tener la confianza de acercarnos a ti, Señor, hoy y siempre, sabiendo que recibes nuestra oración, que escuchas nuestras súplicas, Señor. Queremos rogarte para que todo Casa de Gracia y toda tu iglesia en todas partes del mundo tengamos un despertar. Podamos tener una revelación de quién eres tú, Señor, para que todos podamos acercarnos a ti en oración, Señor. Podamos entender que eres bueno, podamos entender que eres todopoderoso, podamos entender que nos amas, podamos entender todas las características que describen tu esencia, Señor. Y podamos tener la confianza de acercarnos a ti en oración. Despierta tu iglesia, Señor. Ayúdanos a apartarnos de las cosas inútiles. Ayúdanos a acercarnos a ti con todo nuestro corazón. Como dice este texto, vuelve nuestros corazones a ti y nos volveremos. Vuelve nuestros corazones, vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos, Señor. En el nombre de Jesucristo clamamos para que Casa de Gracia se despierte como una iglesia viva que ora y a la que tú le respondes, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por la palabra. Guárdenla en sus corazones y pongámosla en práctica. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Este es un canto de agradecimiento a Dios y a la vez es una súplica a Dios para que Dios nos ayude a todos, a todas las personas, por estos tiempos difíciles que estamos pasando. Pero sabemos que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia y Él no desampara la obra de sus manos. Por eso este canto está dedicado a Él. Nuestro clima está cambiando, los océanos nos inundan y los grandes terremotos nos atacan hoy. Hay rumores de guerra y guerra en algunos lados y hasta una enorme pandemia nos azota hoy. Es principio de dolores. Busquemos a Dios, sirvamos a Jesucristo para escapar de algo peor. Oremos porque Dios guarde a los pueblos sin
Que Dios bendiga a los hombres y a las mujeres. Que Dios bendiga, proteja y preserve a la humanidad. Muchas gracias al Dios y Padre del Señor Jesucristo. Muchas gracias al único Dios y Padre de Jesucristo. Muchas gracias porque nos comprende y nos fortalece. Muchas gracias porque Él nos perdona muchas veces. Muchas gracias al Dios y Padre del Señor Jesucristo. Muchas gracias al único Dios y Padre de Jesucristo. Muchas gracias porque Él nos comprende y se compadece. Muchas gracias porque Él nos perdona muchas veces. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga y les ayude en cualquier lugar y circunstancia. En el nombre de Jesucristo.